los jóvenes, entre comillas, más aniñados, o por lo menos de hecho los aniñados, escuchaban Backstreet Boys, ya comienza la cultura pop, digamos, de los Estados Unidos, ya comienza a insertarse esa música pop, rock, como Backstreet Boys, Britney Spears, Christina Aguilera, Ricky Martin, Shakira, ya comienza a tener una incidencia en los jóvenes de los noventas. También bailaban bastante, o bailábamos y bailaban bastante tecno, salsa y merengues en esa época. En mi época se escuchaba muchísimo el tecno, la salsa y el merengue y el pop rock. ¿Ya? Se dan los primeros pasos del reggaetón, ya desde 1993, 1998, ya comienza a tener los primeros pasos de esta cultura de lo que es el reggaetón, ¿ya? Entonces, el reggaetón ya comienza a dar sus pasos. ¿Y de dónde proviene? Bueno, hay documentales completos de dónde viene el reggaetón en la historia y les invito pues, a que investiguen más sobre la historia del reggaetón y cómo ha tenido mucha influencia el reggaetón en nuestra localidad, ¿sí? En Gualaceo concretamente. Y pues el reggaetón ya tiene bastante incidencia ya en el siglo XXI. Pero en los 90, estoy hablando 92 hasta el 98, ya empezó los primeros pasos de la influencia del reggaetón en Gualaceo y en mi época. Entonces ya empezamos también a escuchar reggaetón. ¿Y cuáles eran esos primeros pasos? Por ejemplo, acá escuchábamos bastante y bailábamos también lo que es el general, ¿sí? Que es este panameño, el general que le decíamos, Vico sí, ¿ya? Son los primeros pasos del reggaetón y que nosotros ya bailábamos. Era una mezcla entre, bueno, el reggaetón es una mezcla entre el reggae y el rap. Y desde los 80 surgieron, fines de los 80 el reggae y el reggaetón se mezclan y surgen asimismo en los barrios populares de los Estados Unidos, en el Queens, en el Bronx, y concretamente en Puerto Rico, en los países caribeños que llevan esos estilos musicales, llevan a Nueva York, a los Estados Unidos, y desde ahí se expande al mundo y por supuesto acá a Gualaceo. Entonces, asimismo como la salsa, el merengue tuvieron sus raíces en el Caribe, lo mismo, el reggaetón también tuvo sus inicios en el Caribe, en Panamá, en Centroamérica, en Puerto Rico, y tuvo su incidencia ya después ya en los Estados Unidos, en los barrios populares, en los barrios latinos, en los barrios hispanos. Y en los 90, 93, 95, 98, comienzan a dar sus primeros pasos y acá nos llegaba muchísimo la música del general que es panameño y de Vico sí, que me parece que es, si no estoy mal, Vico sí es puertorriqueño, pero habría que investigar más de dónde es Vico sí. Hay documentales, como alguna vez vi un documental sobre la historia del reggaetón, porque bueno, en el siglo XXI el reggaetón por muchos sectores han sido cuestionados, pues ya es demasiado el rock es que demasiado es el reggaetón. Asimismo, como en los 90 era bastante fuerte la salsa, el merengue y la cumbia, en el 2000 hasta el 2020 ha sido muy fuerte el reggaetón, pero los inicios y los antecedentes de esos bailes del reggaetón de ahorita del siglo XXI tuvieron en los 90. Y también después ya surge, por ejemplo, no me acuerdo, el autor de Cuentos de la Cripta, que era un CD que nos marcó muchísimo, Cuentos de la Cripta, ¿ya? Cuentos de la Cripta número 1, Cuentos de la Cripta número 2, y bueno, pues habrá un momento que se una historia también del reggaetón y sus inicios del reggaetón y que tuvo influencia en Gualaceo y en el Ecuador. Los rockeros ya no escuchaban tanto el rock clásico, sino el rock más latino, latinoamericano, el rock en español. O sea, todavía se seguía escuchando el rock clásico, y cuando decimos rock clásico es el rock en inglés de Inglaterra y de Estados Unidos, como Queen, Pink Floyd, Kiss y todos los grupos de rock y de metal de esa época, y que les había mencionado que tengo una entrevista sobre la historia del rock con Javier Guerrero. Pero ya fines de los 80s y los 90s están marcados por el rock en español y el rock hispano, el rock latino, ¿ya? El rock en español. ¿Y cuáles son algunos de esos grupos? Mezclados algunos pop rock, otros rock metal, otros ciertos tipos de rock, pero todos tenían una base que es el rock. Maná, por ejemplo, de México, Héroes del Silencio, que a mí me ha marcado personalmente mi vida,
y que me gusta hasta el día de hoy, me gusta muchísimo, que comencé a escuchar a Héroes del Silencio cuando yo tenía 11 años, 12 años, entre más o menos en 1995, 1997. A mí me marcó mucho este grupo Héroes del Silencio, este grupo español. Algún rato haré una entrevista o una conferencia sobre los Héroes del Silencio. Investigaré un poquito más para darles a conocer lo que es este famoso grupo Héroes del Silencio y que a mí me marcó personalmente. Incluso tengo un tatuaje que me hice a los 17, 18 años, ya cumpliendo prácticamente la mayoría de edad, lo que es un tatuaje de los Héroes del Silencio. Entonces nos marcó muchísimo este grupo que nació en el 85 y que lamentablemente desapareció en el 96. Después se reintegraron para hacer una gira en el 2007 y hasta el día de hoy lamentablemente no he podido ir a ningún concierto de Héroes del Silencio ni de Enrique Bunbury. Pero bueno, ojalá en algún momento se reintegre en Héroes del Silencio este grupo de España. Y a mí me marcó mucho y a muchos de nuestra generación nos marcó los Héroes del Silencio. Y otros grupos que nos marcó también fue Ángeles del Infierno, este grupo también español, Mago de Oz, también español, Soda Stereo de Argentina, con el famoso líder Gustavo Cerati, que lamentablemente ya falleció. No pude asistir a ningún concierto de Soda Stereo con Cerati. Y bueno, Soda Stereo también, la música argentina también ha tenido mucha incidencia en Gualaceo y en el Ecuador. Hombres G, y bueno, hay Enanitos Verdes. Hay un pequeño reportaje que yo tengo del rock en español. Les invito a ver en mi canal de YouTube uno de mis primeros reportajes que publiqué de mi canal de rock en español. Yo les invito ahí. Y bueno, también en esta época comienzan a surgir grupos ligados a una radio que es Super 949. De paso le hago una pequeña cuñita, aunque gratis, a Super 949, que marcó la historia de la juventud de los 90s, colocando en su agenda mediática Radio 949, Super 949, lo que marcó el rock en los 90s, acá en Cuenca y en el Azuay. Entonces, muchos jóvenes escuchábamos, bueno, yo no tanto, pero sí un poco escuchaba en esa época Super 949. Y de ahí ellos promocionan y sacan un disco que es Bajo Sueños, Sobrepeso, Arcana y otros grupos del famoso rock nativo cuencano. Ya graban un disco y en Gualaceo, que yo recuerde, de pronto habían otros conciertos, pero el que yo recuerdo, habrá que investigar más sobre los 90s y los conciertos de rock en los 90s, pero lo que yo recuerdo y he conversado con mis amigos, el primer concierto en Gualaceo sobre rock y de grupos de rock de Cuenca y de rock nativo cuencano se da en el año 1997. Se denomina Primer Concierto Guala Vibra 97, organizado por el Club Harley Davidson HD, ¿sí? Los HD en el 97 en el Coliseo Mayor de Deportes de Gualaceo organizan este primer concierto denominado Guala Vibra 97, donde que estaban grupos como Bajo Sueños, Sobrepeso, Arcana y bueno, grupos de música un poco medio rockeros, de La Salle, del Técnico Salesiano, me parece que era del Benigno Malo, que ya comienzan a tocar rock, ¿sí? Rock nativo y también algunos simulando el rock latinoamericano, el rock clásico también, inglés y de Estados Unidos. Y tengo una entrevista con Guillermo Rodas, el arquitecto Guillermo Rodas Ulloa, que es hasta medio pariente mío, es primo en segundo grado mío, primo hermano de mi mami. Con Guillermo Rodas, también le mando un saludo. Con él también tenemos una entrevista sobre este concierto Guala Vibra 1997, porque él fue uno de las cabezas del Club HD que organizó este concierto en el Coliseo Mayor de Deportes y fue el primer concierto que yo pude asistir cuando tenía 11, 12 años y me pude ir a ese concierto y disfrutar de Bajos Sueños, de Sobrepeso. Fue un concierto espectacular y que a lo menos para mí a mis 11, 12 años me marcó mi vida y que después, por supuesto, también me gustaba Héroes del Silencio y todo el rock latino, que ha sido el que a mí más me ha gustado, el rock en español. ¿Ya? Entonces, esta es un poco la historia que yo recuerdo de los 90s. Hay muchas más historias y cada uno tendrá su propia historia, pero yo les cuento a partir de lo que yo viví.
y de otras fuentes que hemos conversado con otros personajes del Gualaceo y entrevistas también.